Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Antonio López Díaz y hoy les voy a hablar sobre el tema de presupuestos parciales. Los presupuestos parciales forman parte de los presupuestos que podemos llevar en una empresa. En especial, este tipo de presupuestos nos permiten aplicar el análisis económico a la toma de decisiones en la empresa. Los presupuestos son, ante todo, auxiliares en la toma de decisiones. Un presupuesto nos brinda información que respalda nuestras decisiones y nos permite que éstas sean más certeras. Los presupuestos son herramientas lógicamente consistentes. Esto quiere decir que tienen un procedimiento para llevarse a cabo y están diseñadas para examinar planes alternativos y estimar la rentabilidad de cada uno de ellos. Un presupuesto normalmente abarca tanto los gastos como los ingresos derivados de una decisión o de un plan que estamos llevando a cabo. Y desde luego estos presupuestos sirven para aprobar los planes alternativos en el papel antes de implementarlos en la empresa o en la explotación. Y bueno, hay distintos tipos de presupuestos. Hay presupuestos parciales, que son los que vamos a ver aquí. Hay presupuestos totales, que se refieren a todos los gastos e ingresos de la empresa. Y presupuestos de flujo efectivo, que son muy utilizados en la elaboración de proyectos y en la evaluación económica y financiera de proyectos. Y desde luego también hay presupuestos de actividades. Hay una enorme cantidad de tipos de presupuestos. Nosotros aquí nos vamos a enfocar a el tema de los presupuestos parciales. En resumen, un presupuesto es un plan en términos monetarios. Se trata de que a partir de un presupuesto físico de lo que esperamos comprar, gastar y lo que esperamos recibir, le pongamos a ellos dinero, cuánto cuesta y cuánto se recibe en ingresos. ¿Sí? Vamos a poner un plan en términos monetarios para con esa información poder evaluar distintas alternativas. Los presupuestos parciales en particular, que es nuestro tema ahora, son estimaciones sobre los efectos en el desempeño de la empresa debido a cambios en su organización. Partimos de que ya existe una empresa que está funcionando y el gerente, el analista, está considerando hacer un cambio. Y se trata de ver si este cambio es conveniente en términos económicos. Para ello, como vamos a ver más adelante, tendremos que identificar todos los gastos y todos los ingresos derivados del cambio propuesto. ¿Sí? Vamos a ver más adelante con detalle cómo se lleva a cabo este proceso. Existen distintos tipos de cambios que podemos evaluar con esta herramienta en las unidades de producción. Podemos hacer evaluaciones en la cantidad de insumos utilizados, por ejemplo, si me es o no conveniente desparasitar con más frecuencia al ganado, aplicar una vacuna, modificar las dietas. Siempre evaluamos estas decisiones en términos económicos. También podemos estar pensando en sustituir recursos o sustituir algún insumo, cambiar un producto por otro, por ejemplo un medicamento o un protocolo de atención por otro, o cambios en las actividades, destinar nuestros recursos a producir tal vez productos diferenciados y ver si esto es o no conveniente. Los presupuestos parciales entonces los podemos utilizar para distintos tipos de decisiones que normalmente se llevan a cabo dentro de las empresas. Por ejemplo, podemos utilizar estos presupuestos para la adopción de una nueva tecnología de producción, para cambiar o añadir actividades, producir un producto adicional al que tenemos o retirar alguno, la contratación de trabajo por encargo, el alquiler en lugar de la compra de maquinaria o al revés, la modificación de las prácticas de producción, realizar mejoras en el capital. Existen muchas actividades, muchas decisiones que podemos evaluar con un presupuesto parcial. El procedimiento para elaborar un presupuesto parcial es en realidad muy simple. Es una de las razones por la que a mí me gustan mucho los presupuestos parciales,
porque es sencillo, simplemente requiere de su aplicación sistemática y reflexiva, pero no es un proceso que en sí sea muy complicado. Básicamente consiste en identificar todos los gastos y todos los ingresos derivados del cambio que estamos proponiendo. Y para ello seguimos esta guía en la que del lado de los ingresos vamos a cuantificar dos categorías. Los ingresos adicionales o nuevos que derivan de la decisión que estamos tomando y los costos actuales en los que ya no voy a incurrir cuando decida tomar la decisión que estoy evaluando. Eso del lado de los ingresos. Del lado de los gastos vamos a incluir qué costos adicionales o nuevos se están produciendo y también qué pérdida del ingreso presente ocurre al tomar la decisión. Con estas cuatro categorías de flujo de efectivo, de gastos o ingresos, con eso vamos a poder hacer nuestra evaluación. ¿Qué debemos incluir en cada uno de estos rubros? En la parte del ingreso o adicional o nuevo que se obtiene, incluimos el incremento esperado en la explotación a partir de la venta de productos, ya sea que se vendan más porque la decisión hace que se produzcan más productos, ya sea que se vendan más caros porque la decisión que estamos tomando permite mejorar la calidad del producto y entonces poderse vender más caro o acercarse a un mercado que pague mejor. Cualquiera de esas cosas puede repercutir en que aumente el ingreso derivado de la decisión. Entonces, primero, el ingreso adicional, ya sea por producto adicional o porque éste se pueda vender más caro. También vamos a incluir del lado de los ingresos, como beneficios de la decisión, cuáles son los costos que ahorita estamos llevando a cabo que ya no se van a tener que realizar cuando se tome la decisión. En este caso, tenemos que reflexionar, nosotros como veterinarios somos los que más podemos tener esta información de una decisión que vamos a tomar, qué consecuencias va a tener desde el punto de vista técnico, de cosas que vamos a tener que gastar y de esa manera incluirlos también en este rubro. Aquí con estos dos juntamos la parte de los ingresos. ¿Qué ingreso adicional o nuevo se obtiene o cuáles son los costos actuales en los que ya no se incurre? Después pasamos del lado de los gastos. Y en primer lugar vamos a incluir qué pérdida del ingreso presente ocurre. Hay decisiones que hacen que un ingreso que tenemos ahorita ya no esté más disponible cuando yo tome esa decisión. Esto deberíamos pasarlo a dinero e incluirlo aquí. Y también por otro lado, la que es la más evidente en general como consecuencia de las decisiones que estamos tomando, son los ingresos adicionales o nuevos que se producen. Por ejemplo, si yo voy a comprar una máquina, una revolvedora para producir mi propio alimento, en lugar de llevarlo a maquilar o estarlo comprando por fuera, bueno, pues entonces voy a incurrir algunos gastos. Y aquí debemos incluir aquellos gastos que estén asociados directamente con la decisión. Nada de lo que ya se hacía se incluye si no se hace solamente lo que es adicional y derivado de la decisión que estamos tomando. Así es frecuente que se incluyan las depreciaciones, los intereses sobre el dinero que se tiene invertido, las reparaciones en los equipos, impuestos, seguros, mano de obra adicional, materiales y en su caso gastos de comercialización y bueno, pueden ser otros rubros de gasto de los que se derivan de una decisión que estamos tomando. Este es un formato que nosotros podemos encontrar en los libros de gestión de empresas agropecuarias y entre otros tipos de libros, que yo suelo usarlo para tener claridad en cómo estamos organizando la información. Vamos a ver un par de ejemplos que son ejemplos de libro y después veremos un ejemplo que no provenga del libro. Vamos a ver un par de ejemplos. Este ejemplo que dice presupuesto parcial para un rancho que yo le puse en este caso Rancho Los Álamos, donde la decisión a evaluar es debo vender 2 vacas con baja producción. Una vez que esa es la decisión que tengo que evaluar, mis preguntas son ¿cuáles son los ingresos adicionales que derivan de esta decisión? Para este caso concreto ocurre que hay forraje que se produce al interior del rancho y que cuando no se tengan esas vacas va a ser excedente. Ese forraje ya sea que se pueda vender
o bien que se puede ocupar en otra área dentro de del mismo rancho, pero de cualquier manera, en cualquiera de los dos casos, se debe tomar un ingreso, porque es algo que se tiene adicional y que deriva de la decisión que estamos tomando. ¿Sí? En el caso de que se venda, pues será cuánto recibo. Y en el caso de que ese forraje se destine a otro grupo de animales o a otra actividad, te pondríamos el valor si yo no lo hubiera desviado de las vacas a este nuevo destino, cuánto hubiera tenido que pagar para proveer ese forraje. Estamos utilizando allí el concepto de costo de oportunidad que revisamos o que se revisará si ha sido antes o después en el tema de costos de producción. Después, en este caso, la reducción de costos. Ya tenemos por un lado los ingresos adicionales y ahora vamos a buscar la reducción de costos. Aquí partimos de que para estas dos vacas, cosas que no se producen dentro de la empresa son el maíz, el concentrado, los pagos al veterinario y las medicinas y otros gastos misceláneos. En este caso, si yo esas dos vacas las retiro, ya no voy a tener que comprar maíz para esas dos vacas que me importaban 480, concentrado por 364, no voy a tener que pagar veterinario y medicinas que me importaban 75 y otros gastos por 72. De esta manera, sumando A1 y A2, tengo un total de beneficios derivados de la decisión de 1,376 pesos. Paso entonces a la parte de gastos. En los gastos vamos a poner qué costos adicionales se derivan de que yo venda las vacas. En este caso, en este ejemplo que tomé, asume que no hay ningún gasto adicional que derive de vender las vacas. Podría ser que para venderlas yo tenga que sacar algún certificado de traslado, que tuviera que pagar tal vez un seguro o el transporte para llevarlas a donde me las van a comprar, etcétera. En ese caso habría que meter esos datos ahí. Para este ejemplo concreto se considera que no hay ningún gasto asociado a la venta de las vacas. Asumimos que van a llegar por ellas a la puerta del establo. Por eso los costos adicionales son cero. Pero por otro lado, al vender estas dos vacas, sí hay una reducción en mis ingresos, porque la leche que iban a producir ya no la tendré disponible y también los becerros que yo iba a obtener de estas dos vacas ya no los podré vender. De tal manera que con estos valores, que insisto son tomados de algún ejemplo previo, tenemos que la suma de los costos adicionales, tanto los costos adicionales más la reducción de ingresos, suma 2,830 pesos. Si hacemos la diferencia entre los ingresos de 1,376 menos 2,830 pesos de costos, entonces tenemos un saldo negativo de 1,454 pesos, con lo que la conclusión que tenemos es que debo mantener las vacas porque si las vendo el ingreso neto de la empresa se reducirá en 1,454 pesos. Es decir, voy a perder 1,454 pesos al año. Estamos evaluando la decisión para un año. ¿De acuerdo? Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso se trata de evaluar la compra de una máquina combinada para cosechar el maíz, una máquina que pueda hacer este proceso con menos desperdicio y de manera más eficiente. ¿Qué es lo que se contempla en ingresos adicionales? Aquí se incluye la reducción de pérdidas en campo. La cosecha actual deja mucho grano en el campo. Con esta máquina que es más eficiente se reducirá esas pérdidas y eso que voy a recoger adicional por evitar el desperdicio vale 2,500. Por eso son los ingresos adicionales. Y la otra cosa es la reducción de costos. Cuando yo compre la máquina, lo que va a ocurrir es que voy a dejar de pagar la manera en la que cosecho actualmente, que podría ser que la tenga contratado con una empresa, por ejemplo, ¿no? Que es más o menos lo que está considerado aquí. De tal manera que sumado 1A, que son ingresos adicionales, y reducción de costos, que es A2, A1 y A2, perdón, tenemos que el total de ingresos derivados de la decisión son 14,500. ¿Sí? Luego pasamos a los costos adicionales y en los costos adicionales estamos incluyendo la depreciación de la máquina, el interés sobre el dinero que tengo invertido en la máquina,
una estimación de las reparaciones por año, los impuestos que deba pagar por la maquinaria, el seguro que es indispensable, el gasto en combustible y el operador, y podríamos incluir cualquier otro gasto que ustedes crean en el que van a incurrir, ¿no? Y eso nos suma, bueno, después tenemos la reducción de ingresos, que en este caso es cero. No hay un ingreso que ahorita tenga que ya no vaya a tener cuando decida comprar la cosechadora. Entonces, por eso en reducción de ingresos está cero. Y finalmente el subtotal es de 13.900. Si hacemos la resta, 14.500 menos 13.900 me da un saldo positivo de 600, que sería, ¿sí?, el margen o el resultado de la decisión. En este caso es positivo. Si yo decido comprar la cosechadora, como esto lo hicimos por año, cada año tendría yo un ingreso adicional de 600, ¿de acuerdo? Y por lo tanto habría que comprarla. Este es el esquema con el que hacemos un presupuesto parcial. Como ven, el esquema es sencillo, simplemente sistemático. Yo recomiendo mucho irse deteniendo en cada uno de los 4 rubros y estar reflexionando sobre qué implicaciones tiene la decisión que estamos tomando. ¿De acuerdo? Este resultado no siempre es el definitivo, de hecho no debería ser el definitivo, lo que nos dice acá. Vamos a ver en algún momento después que todo análisis económico debe incluir un análisis de sensibilidad. ¿Por qué? Ahorita yo hice estos cálculos tomando en cuenta los datos promedios que yo espero que ocurran, pero es lo que yo creo que va a ocurrir. En la realidad podrían ocurrir otras cosas. Por ejemplo, si el grano bajara de precio, entonces la reducción de pérdidas en campo no sería de 2.500, sino sería menor, porque ya no valdría 2.500. Y entonces es posible que ante una baja en el precio ya no me sea a mí conveniente comprar la máquina. Si es una variable que yo creo que puede ocurrir, si como gerente veo en el escenario que eso puede ocurrir, debería yo de incluirlo en el análisis de sensibilidad. Es decir, bueno, voy a suponer que baja el precio, con lo que yo conozco del mercado, a cuánto esperaría que baje, o con lo que pueda yo buscar de referencias en noticias de economía, etcétera, y hacer una simulación de qué pasa y si baja el precio. ¿Sigue siendo rentable o no? Y así con todas las variables que yo considere que son sensibles para el proyecto. ¿Sí? En conclusión, yo en este video de lo que queremos hablar es de esta técnica de presupuestos parciales, que como vimos es una manera sencilla y por lo tanto también muy útil de incorporar el criterio económico en el análisis de las decisiones técnicas que tomamos en las empresas agropecuarias en general, ¿no? Este es el formato que utilizamos. Vamos a ver entonces más adelante eh, un ejemplo distinto, y con eso terminaríamos este tema. Les agradezco. Continuamos ahorita con el otro ejemplo.